Amén. 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 Bueno, en esta tarde vamos a empezar con la palabra de Dios. ¿Por qué quiero a los hermanos juntos? Porque necesito que me ayuden a leer de corrido, ¿saben? Entonces, todos los que puedan leer la Biblia, todos los que la puedan abrir, todos los que la puedan escudriñar, será de bendición. Amén. 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 Bueno, en esta mañana pueden tomar asiento. Creo que ya oramos, ya exaltamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Amén. ¿Ya todos estamos listos? Amén. Ok. Bueno, en esta tarde les quiero hacer una pregunta. ¿Puede algo ser absolutamente hermoso por fuera y estar completamente feo por dentro? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Y cuántos dicen que no? Levanten la mano. Ok. Hay un dicho en el mundo que dice que a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Hoy vamos a ver a un personaje en la palabra de Dios que pasó lo mismo. Era un hombre hermoso. Amén. Entonces, nos vamos a ir al libro de Jueces, no, perdón, segundo de Samuel. ¿Todos listos? Primero. Segunda de Samuel. Vamos a leer segundo de Samuel. Amén. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Samuel 14 del 25 al 26. Esta historia todos vamos a participar en esta tarde. Lo que acabamos de ver, de que si hay algo absolutamente hermoso por fuera y feo por dentro, podría ser un ejemplo, un aguacate, ¿verdad? El aguacate por fuera, ¿de qué color es? Negro. Y hay veces que el aguacate, cuando ya está maduro, no sabes si tiene mucho tiempo o está bello o está feo por dentro. A veces de repente toca que está feo, ¿verdad? Me ha pasado. Yo me dedico a cocinar y yo ocupo el aguacate. Entonces, cuando digo ese aguacate ya está bueno, a veces lo llego a abrir y está negro por dentro, ¿verdad? O partes verdes y partes negras. Pues en esta tarde vamos a ver a este hombre llamado Absalón, ¿ok? ¿Cuántos han escuchado de Absalón? Pocos. Bueno, hoy vamos a aprender de Absalón, amén. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Dice 2 de Samuel 14, del 25 al 26. Y vamos a escudriñar la palabra en esta tarde, la vamos a retener en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, amén. Dice,
del rey David. Del rey David. ¿Cómo se llamaba? Absalón. Ok. Dice entonces que no había hombre tan hermoso como él en Israel. Dice, y todavía específicamente nos dice, desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Era hermoso. En esta parte nos está hablando de lo físico. Qué tan agraciado era ese hombre, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Dice, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año. Los hombres, imagínense, hermanos, cortarse el pelo cada fin de año, cada diciembre. Es lo que Absalón hacía. Dice, lo cual lo hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia. Por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. 200 ciclos vienen siendo 2 kilos o 300. Esos son los ciclos. Imagínense todo el peso que no tenía Absalón. Yo creo que de ahí también habrán sacado a Rapunzel, ¿verdad? Porque no hay alguien más con un pelo tan largo en la palabra. Ok. En eso viene siendo como 2 kilos de peso del cabello que se cortaba. En el contexto, en el antiguo Oriente, hermanos, el cabello largo y abundante no era solo estética, no era solo para que se vieran hermosos, y eso lo vamos a aprender hoy. Era un símbolo de fuerza vital. Si tú veías a un hombre con cabello largo, en esos tiempos lo veían como un hombre fuerte. ¿Se acuerdan de alguien que tenía el cabello largo y que no se lo podía cortar? Sansón era reconocido por su fuerza con su cabello largo, ¿verdad? Entonces, en el antiguo Oriente era normal que los hombres tuvieran el cabello largo. Dice, era símbolo de fuerza vital, virilidad y capacidad para gobernar. Con los hermanos que tenemos los estudios, ¿qué es un caudillo? Un líder. Ok, caudillo es un líder, alguien que está listo para gobernar, alguien que está listo para liderar, ¿ok? Y eso era Absalón, ¿ok? ¿Estamos aquí? Amén. Dice que el cabello largo, Absalón lo sabía, lo pesaba públicamente. Si no lo hubiera pesado públicamente, hasta el día de hoy no supiéramos cuántos kilos pesaba su cabello. Pero era un hombre que necesitaba que los demás vieran quién era, cómo vestía, cómo era, cómo tenía el cabello. Entonces, Absalón lo sabía, lo pesaba públicamente, era su marca personal. La marca personal de Absalón era el pelo largo, su forma de decir, yo soy el elegido, yo tengo mi cabellera larga, yo soy el elegido. Si era hijo del rey David, ¿qué venía siendo Absalón? Es un príncipe. Un príncipe. Y como príncipe se sentía la gran cosa, ¿verdad? Hoy en día que estamos en los partidos del mundial, hay una persona que me llamó a mí la atención por su autoridad. Ese hombre no tiene pelo. Algunos sabrán de quién hablo, que es el mero de la FIFA. Pero él, por reconocimiento, ¿sabes quién es? Y sabes quién es por todo lo que han hablado de él. Se da a conocer esa persona quién es el que manda en la FIFA. ¿Ven? Y ese es un ejemplo del mundo, pero ahorita no vamos a hablar de eso. La palabra en esta parte describe la apariencia de Absalón, pero nada sobre su corazón. Lo que acabamos de leer nos habla de cómo era emocionalmente.
Absalón construyó su identidad sobre su apariencia y su capacidad de manipular la opinión pública. Absalón construyó su identidad sobre su apariencia. Cuando ustedes ven un ejemplo, Absalón dice construyó su identidad sobre su apariencia. En este mundo tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Porque hay diferencias. ¿Cómo puedes reconocer a alguien que va al gimnasio? Los músculos. ¿Cómo? Por Por su apariencia, sus músculos, ¿qué más? Alimentación. Su ropa, ¿verdad? ¿Cómo pueden ustedes identificar a una modelo? Belleza. Porte, figura. Caminar, ¿verdad? Cada uno de nosotros damos a conocer quiénes somos por el cómo nos comportamos y a veces por el cómo nos vestimos. ¿Cómo pueden reconocer, por ejemplo, a una persona de la calle? ¿Cómo pueden reconocer a un millonario? ¿Cómo pueden reconocer a un campesino? Manitas. Por su manera de hablar también, ¿verdad? Hay otros estados como Yucatán que tienen un acento diferente al nuestro. Entonces, hermanos, la pregunta de hoy en día es ¿cómo nosotros nos damos a conocer? Absalón lo hacía por su belleza. Tú y yo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos damos a conocer en este mundo? Y ya nos dice la palabra, Absalón por su belleza y por su pelo largo, porque era príncipe, ¿ok? Cuando quería algo y se lo negaban, llegaba a hacer daño. Y eso lo vamos a ver en 2 Samuel 14, del 28 al 31. ¿Les ha pasado que conocen a alguien que cuando no les dan lo que ellos quieren te hacen daño? O así como de, préstame. A veces no puedes. Y se enojan, ¿verdad? O hay veces que quieren que les saques un ejemplo que me ha pasado con mi hermano. Dios, hazme una recarga. Y Dios no quiere. Y es como, ay, qué mala onda. Son ejemplos diferentes. Cuando a veces no queremos algo y la persona no cede a lo que nosotros no podemos, se enoja. ¿Sí? ¿Les llega a pasar? ¿O no? Sí. Hasta les ha pasado que no pueden ni cobrar porque más pena te da a ti que a ellos. No estoy aventando pedradas, hermanos, digan amén, gloria a Dios. Ok, vamos a leer 2 Samuel 14, del 28 al 31. Dice la palabra: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero el rey no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Ustedes, hermanos. Entonces dijo a sus siervos: mirad el campo de Joab, está junto al mío, y tiene allí cebada, y prended fuego, y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Amén. Cuando Absalón mató a su hermano, ¿qué creen que pasó con Absalón? Absalón se fue. Absalón se fue de Jerusalén. ¿Dónde está sitiado ahorita David? David está en Jerusalén. Absalón mata a su hermano y se va porque no quería que lo castigaran. Lo que pasa es que se convierte en un hombre exiliado por la maldad que había hecho, exiliado por haber tomado esa autoridad y por haber hecho esas cuestiones de matar a su hermano, ¿verdad? Eso no era grave. Entonces, dice la palabra que
extrañaba a Absalón, pero no lo podía tener otra vez en el reino, porque era un hombre asesino. Y si David no lo mataba, le iba a matar a alguien más, o lo iban a castigar, o lo iban a quitar del trono. Entonces David no. Joab se dio cuenta de que David lo extrañaba. Y Joab dijo: Absalón se puede quedar, cuando David ya no esté, Absalón se puede quedar en el trono, porque es una persona apta para el trono. Eso lo pensó Joab. Y la persona que creyó en Absalón fue Joab. Es un personaje muy esencial en esta lectura. ¿Por qué? Porque ya Absalón tenía en quién confiar. Pero lo que Absalón hacía y que le hizo a Joab, ¿qué dice la palabra? Que mandó a sus criados a encender, ¿verdad?, los campos de Joab. Todavía de que Joab le da esa capacidad, todavía de que cree en él, Absalón va y le prende a sus campos. Entonces todo lo perdió. Y dice en el 31, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos en mi campo? Y esa parte se llama que cuando quería algo y se lo negaban, llegaba a hacer daño. Absalón llegó a hacer daño, no físicamente, pero sí en sus posesiones. Hermanos, si alguien viniera y te quitara lo que tienes, ¿te molestarías? Sí, porque te ha costado. Entonces, esta parte fue muy esencial. El culpar, el hacer daño a los demás. Amén. El otro punto sería culpar a los demás. Absalón culpaba a los demás. Se hacía la víctima, haciendo sentir mal a los demás. Seguimos ahí en 2 de Samuel 14, 31 al 32, dice: entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátenme. ¿Amén? En esta parte vemos que Absalón le da su chantaje todavía a Joab y le dice: ¿saben? Hay partes de la palabra que nos muestran que Absalón, aparte de haber cometido todas esas barbaridades, se hace la víctima, diciendo: bueno, si lo hice, pues de una vez, ¿no? Aquí estoy, mátenme. Eso es un chantaje. Sabía que no lo podía hacer. Sabía que su padre lo amaba mucho. Y todavía el chantaje: voy y le prendo fuego, ¿sabes qué? Porque crees en mí, vas a hablar bien con mi padre y le vas a decir las cosas buenas. Y si me quieren matar, pues que me maten. Al final de cuentas, su chantaje era para que Joab también lo defendiera. Entonces, las personas como Joab culpan a los demás y se hacen las víctimas, haciendo sentir mal a los demás. Y eso es lo que estamos viendo. También consiguen su cometido. Después de que Absalón hace todo eso, seguimos adelante en el 33. ¿Qué dice, hermanos? Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, Joab vino al rey, y inclinó sus ojos a tierra delante
En esta parte Absalón se inclina ante su padre por respeto. ¿Pero ustedes creen que lo hace de corazón? No. Y dice aquí, ¿qué hizo David? Lo besó. El significado de un beso es la confianza. Hay un personaje en la palabra de Dios que le dice, el hombre que yo bese, ese es. ¿Se acuerdan? Judas. Y Judas lo hizo por una mala, para hacer algo malo, ¿verdad? Le dijo, el hombre que yo bese, pues es Jesús. A ese sí lo pueden arrestar y a ese sí se lo pueden llevar. Pero ese fue Judas dándole un beso. Perdón, hermanos. Entonces, el beso es el simbolismo de es una señal, pero también se me fue la palabra, aparte de afecto, es como esa seguridad, como esa confianza, de decir, ya regresaste, hijo, mira, te beso porque te amo y por confianza, amén. Seguimos. Un hombre como Absalón actúa a espaldas de la autoridad. Y vamos a seguir viendo en 2 de Samuel 15:1. Dice, un hombre como Absalón actúa a espaldas de la autoridad, maquinando en su mente lo malo. ¿Ya estamos? ¿Qué dice la palabra? Aconteció después de esto que Absalón se hizo sacar a caballo y 50 hombres que permanecen delante de él. Amén. En esta parte vamos a ir viendo cómo Absalón va a ir haciendo y va a ir maquinando en su mente el derrocar a su padre del rey. Y en esta parte vemos que dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Amén. Un hombre como Absalón actúa a espaldas de la autoridad. David no lo sabía. Amén. El siguiente punto, un hombre como Absalón se robaba el corazón de los hombres a través de mentiras con interés fingido. Y seguimos en el 15:2, que dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y si respondían, tu siervo es de una de las tribus de Israel, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué estaba haciendo ahí, hermanos? Robando la identidad, porque David sí tenía consejeros para que llegaran y les dieran su problema y lo pudieran resolver. Mas Absalón decía que no hay nadie que te oiga de parte del rey. ¿Qué sigue en el 4? Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Qué quería Absalón, hermanos? Quería autoridad, quería poder. En el 5, ¿qué dice? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. En el 6, De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio. Así que robaba a Absalón el corazón de Israel. ok, se
pero por dentro, ¿cómo estaba, hermanos? Corrupto. ¿Algo más, hermanos? Codicioso, vanaglorioso, avaricioso. ¿Estamos aquí? Amén. Su corazón de Absalón estaba corrompido. Seguimos adelante. Un hombre como Absalón se toma su tiempo para hacer más maldades. Ya se había tomado su tiempo y era un hombre que dice la palabra que se levantaba ¿de qué? De mañana, hermanos. Él sí se propuso en su corazón de me voy a derrocar al rey porque lo voy a derrocar, ¿verdad? Como dice mamá, a veces nos decía, ay, dice, para lo malo están bien prestos, pero para lo bueno, y así pasa, hermanos. Absalón se tomaba su tiempo para hacer más maldades. Seguimos ahí en 2 de Samuel 15 del 7 al 9. Al 7 nada más, ¿qué dice el 7? Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me bendigas en vaya a pagarle voto y ahí nos vamos a detener. ¿Qué dice Absalón? Se tomaba su tiempo para hacer más maldades. ¿Cuántos años pasaron, hermanos? 4 años. 4 años ganándose al pueblo a espaldas de su padre. ¿Se había tomado el tiempo, hermanos? Sí, y mucho, ¿verdad? Dice el siguiente punto que usaba el nombre de Jehová, hacía sus maldades, sus mentiras y decía, es que yo tengo que ir, ¿qué dice? A pagar mi voto que he prometido a quién? A Jehová. ¿El nombre de quién usaba? El nombre de Jehová. ¿Qué dice el 8? Dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba Jesús en Siria diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. ¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Jehová para hacer lo malo? ¿Cuántas personas lo han hecho? Hay personas que, no sé si les ha tocado oír, que dicen, te voy a traer la sangre de Jesucristo, te voy a traer el agua del río Nilo, la rosa de Sarón. O a veces te dicen, para que seas sano, tienes que ofrendar, tienes que sembrar. Dios no te cobra nada porque ya todo Jesucristo lo pagó en la cruz. Pero Absalón decía, yo soy hijo de Jehová, tengo que ir a hacer mi altar, tengo que ir a pagar votos, porque soy irreprochable, porque soy el buen hijo, soy el mejor príncipe. Pero no era así, su corazón ya estaba corrompido, ¿ok? El siguiente punto es que los hombres como Absalón buscan reconocimiento. Y eso lo vamos a ver en 2 de Samuel 15:10. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, ¿qué dice?
que se quería poner como juez. ¿Están viendo toda la maquinación que ya estaba planeando Absalón? ¿Cuántos años? 4 años. Y luego dice, se fue a hacer la ofrenda y sus votos para Dios. Se llevó a 200 personas que pensaron que sí lo iba a hacer, pero fueron por engaños. A los hombres como Absalón les gusta mentir, involucrar gente a sus espaldas. ¿Lo estaba haciendo Absalón? Sí, porque dice, sin saber nada ellos iban. Amén. Las consecuencias es que Absalón maquinaba todos esos malos pensamientos. Absalón ya tenía una meta. Absalón ya sabía lo que tenía que hacer. Pero ¿qué creen? Que cuando Absalón empezó a maquinar todo lo malo, empezó a maquinar también su final. Dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Una persona como Absalón, mala, sin escrúpulos, sin llevarse a la gente, sin saber nada, a sus espaldas, empezó el inicio de su final. Amén. Seguimos ahí en el 15:12, ¿qué dice, hermanos? Y mientras Absalón hacía los sacrificios, llamó a consejero de David, de ciudad de Egipto, y la conspiración se hizo poderosa, y ocultaba el pueblo que seguía a Absalón. Amén. ¿Qué dice? Que la conspiración, ¿qué? Se hizo poderosa. Ahorita que estamos en la Ciudad de México, todo lo que hemos estado viendo, campesinos, las madres, los transportistas, en nuestra vida cotidiana, nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo por el país? ¿Qué estamos haciendo por el que tenemos al lado? ¿Saben por qué los senté juntos? Muchas veces somos como Absalón, solo vemos en nosotros, pensamos en nosotros, solo yo. A veces llegamos a hacernos víctimas como Absalón. Yo estoy bien, los demás están mal. A veces entre nosotros mismos no nos comunicamos, no nos preocupamos. Hermanos, si no nos preocupamos entre nosotros, ¿creen que nos vamos a preocupar por los de afuera? No. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Hermano, tú eres luz. Amén. Y en donde tú vayas tienes que alumbrar todo lo que te rodea. Absalón se dio a conocer quién era. Hermanos, tú y yo nos damos a conocer quiénes somos. Sí. Con los demás, en nuestra vida cotidiana, en cómo vivimos. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. No sé si tengan plumas, lapiceros. En esta tarde tenemos el compromiso de preocuparnos por nuestra propia iglesia, por los que estamos aquí. Ya la iglesia poco a poco se está viendo vacía. Yo les preguntaría cuántos en esta semana estuvieron al 100 y dijeron, ay, yo no pequé, yo no me sentí mal, yo nada de nada. ¿Cuántos? Tenemos bajas, hermanos. Somos carne, tenemos debilidades. Y debilidades no en el pecado, sino debilidades
porque eso es mejor. Y en esta tarde yo les quisiera pedir que se acercaran con alguien. Pero antes de eso vamos a ver cómo fue el final de Absalón. Amén. Vamos a ver. Para que vamos a hacer bien. Vamos todos a 2 de Samuel 18. Segunda de Samuel 18, del 9 al 17. ¿Ya lo tenemos? Antes de leerlo, les quiero decir, Absalón sí juntó mucha gente. Juntó gente para derrocar a su padre. Se hizo una guerra. La guerra entre los que estaban con Absalón y los que estaban con el rey David. Sin embargo, dice la palabra de Dios y nos dice también a nosotros, que nosotros no peleemos, que Él va a pelear por nosotros. Y es lo que hizo con David. Y la muerte de Absalón es la siguiente, que dice, yo leo el 9 y ustedes el 10 y es igual. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón en un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, o sea, de un gran árbol. Amén. Y se le enredó la cabeza en la encina, o sea, que se le enredó el cabello en el árbol. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante, o sea que se pasa por los árboles, como tenía una cabellera enorme, se atora entre las ramas, su mulo se va derecho y él se queda colgado entre las ramas. ¿Siguen ustedes, hermanos? Viendo uno, pasó a Joab, diciendo, he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. ¿Quién era Joab? Aquella persona que creía en Absalón. Pero después de todo ese caos, vamos a ver lo que hace. Y Joab
pero no la aprobación de Dios. No permitas que tu vida sea como la de Absalón, un relato donde los demás alaben tu éxito, tu exterior, pero donde Dios tenga que guardar silencio sobre tu corazón. De nada sirve no tener defecto físico si por dentro estamos llenos de amargura, ambición, de mentira. Que nuestro mayor esfuerzo no sea peinar la cabellera del orgullo como Absalón, sino limpiar los rincones de nuestra alma. Porque al final del día, las ramas de la vida siempre atraparán a los que confían en su propia hermosura. Dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En 2 Corintios 10:18, ¿lo leemos todos juntos? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sino aquel a quien Dios alaba. Y vamos a hacer el ejercicio que les dije, hermanos. Quisiera que se pudieran poner en pie. Todos, por favor. Ya terminamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ir con un hermano con el que no hayan hablado, con el que no tengan comunicación. Y se van a acercar y le van a preguntar, ¿cuál es su necesidad? Y ya que estén juntos, se van a compartir la oración. Yo oro por ti, y todos pasamos al frente, así como en la Santa Cena.